Capítulo 10, síntesis y conclusión. Ayer me vino el esquema, anoté el esquema que me vino de este último capítulo del libro a modo de síntesis y conclusión, que se titula El ser humano universal autorrealizado en la cultura de paz. Como se ve aquí en el iPad, no sé si podrá verse bien. Bueno, hay brillos, pero este es el esquema que publicaré con el libro, que anoté ayer y que ahora realizo este vídeo hoy día 2 de noviembre de 2017. Ayer era el simbólico Día de Todos los Santos, una festividad tradicional de nuestra cultura, que esta sí es la verdadera festividad, la de ayer, día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y precisamente por su simbolismo y tan relacionado con el tema de este libro, es por lo que quiero hacer un análisis precisamente en esta síntesis y conclusión del libro. En este capítulo 10, en números romanos, el número 10 es la X, que tanto simbolismo también tiene. Entonces, en una hermenéutica, o sea, un estudio del simbolismo, del significado de los símbolos, en una hermenéutica sagrada, o sea, un estudio, una explicación sencilla, como es este libro, un libro sencillo para todo el mundo, que todo el mundo lo pueda entender con palabras sencillas, pero con toda la profundidad para que cada cual, desde su perspectiva, desde su creencia, desde su nivel cultural, desde su perspectiva, en definitiva, para que todos puedan comprenderlo, cada cual en su nivel, en su perspectiva, desde su propia cultura, desde sus propias creencias, o sea, para todos los seres humanos en toda su diversidad cultural y personal. Y además, en la medida en que se va creciendo, evolucionando como persona y desarrollándose la conciencia, y se vuelve a ver o los vídeos que grabo o este mismo libro se vuelve a leer, o en audiolibro se vuelve a oír, siempre se encontrarán muchísimos aspectos nuevos. En realidad todo el conjunto del libro, puesto que está escrito en un estilo holístico, o sea, global, que permite precisamente eso, esa comprensión en todos los niveles y cada uno desde su propia perspectiva. Entonces, en este último capítulo, como síntesis y conclusión del libro, viene muy a cuento, y por eso es también como muy simbólico el que fuera el día 1 de noviembre, cuando me viene y anoté las ideas del esquema básico de este capítulo, final del libro. Ayer, día 1 de noviembre de 2017, como decía, Día de Todos los Santos. Hoy vamos a explicar su significado,
profundo, pero con palabras bien sencillas para que todo el mundo las pueda entender, como digo siempre. Entonces, ¿qué significa la resurrección de los santos que está anunciada en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, reconocido en toda nuestra cultura judeo-cristiano-islámica, predominante en el mundo actual, y correspondiente a la sabiduría de los grandes sabios o profetas, como se les quiera llamar, de todos estos últimos tiempos, y en concreto de estos últimos milenios. Que en una cadena correspondiente han ido transmitiendo su sabiduría y anunciando precisamente estos tiempos de cambio del viejo mundo al nuevo mundo que estamos viviendo. Y anunciaban para estos tiempos la resurrección de los muertos. Y de una forma especial la resurrección de los santos. ¿Qué significa eso? Los santos son los sabios, son los justos, como hemos explicado a lo largo del libro. Y conviene siempre repasar. Estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de los sabios, los que saben, los que han dedicado su vida a aprender, a formarse, pero no solo intelectualmente, sino en todos los aspectos de la vida, físico, emocional, mental, espiritual y divino, en todos los aspectos, desde la conciencia, para el desarrollo de la conciencia completa, individual, integrada en la conciencia del ser universal. Entonces, su sabiduría se transmite. Y como hemos dicho, en estos tiempos precisamente hay grandes personas, encarnadas en carne y hueso, lógicamente, que encarnan ese espíritu, la manifestación de esa sabiduría de esos grandes sabios. Y esto se puede comprender en muy diversos niveles de profundidad, por la amplitud, según el conocimiento que se tenga al respecto, cada persona. Pero como decía, lo quiero explicar que todo el mundo lo pueda entender, comprender y aplicar para beneficio de su propia vida en la medida en que cada uno lo comprenda, lo asimile y lo aplique. Entonces está anunciado precisamente esa encarnación, o como se traduce en los textos clásicos, sagrados, bíblicos, etc., esa resurrección de los santos. Y así nos lo encontramos en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, como decíamos, escrito por el apóstol Juan, evangelista, el discípulo amado de Jesús, y que en este mismo libro, el libro de la revelación, porque Apocalipsis en griego significa revelación, no como en la manipulación de Hollywood pretenden hacernos creer que significa catástrofe. No significa un final catastrófico del mundo y se acabó. No, es la transformación del viejo mundo al nuevo mundo. Al nuevo mundo, como explicamos en todo este libro con claridad, donde reine la paz mundial y la justicia social. Y si hablamos de justicia social, evidentemente estamos hablando de los justos. Los justos son los sabios,
pero no sabios meramente eruditos porque han leído unos cuantos libros o porque son catedráticos. No, sabiduría integral en la conciencia, desde la conciencia, con lo cual implica el desarrollo de todos los valores humanos universales. La solidaridad, la fraternidad, la paz, la libertad, etcétera, etcétera, todos ellos integrados en el valor universal de la paz. Por eso se habla en este sentido de la paz mundial, que es lo que en este tiempo corresponde instaurar para todo el futuro de la humanidad. Y de una forma oficial, pues sí, el 15 de febrero del año 2000 fue la apertura oficial del Seminario de Cultura de Paz de las Naciones Unidas. Seminario interdisciplinario, mundial, permanente, de la cultura de paz y no violencia de las Naciones Unidas, que tengo el honor de presidir, como bien sabéis. Instaurado oficialmente y en toda una realización práctica para todo el futuro que se está realizando, que estamos realizando entre todos, con la colaboración de todos, en una red institucional, en una red de actividades por todo el mundo, en una red de países de todas las naciones del mundo, de las Naciones Unidas, miembros de las Naciones Unidas, pero sobre todo nosotros los pueblos, nosotros las personas, we the people, como comienza la Carta de las Naciones Unidas, nosotros los pueblos, nosotros las personas, cada uno de nosotros, entre todos juntos, porque unidos podemos formar el nuevo mundo, el mundo mejor que todos queremos, de paz mundial y de justicia social. Evidentemente aplicando las leyes naturales, universales, evolutivas de la vida, como insisto tanto en este libro y en mis demás publicaciones. Con lo cual, si se trata de aplicar las leyes hay que conocerlas. Y para ello tenemos a los sabios de toda la historia de la humanidad que nos explican, los grandes sabios que nos explican y desmenuzan con palabras sencillas y cada cual en su idioma y con su conceptualización cultural, desde su perspectiva cultural, sus conceptos, sus ideas, sus esquemas mentales propios de cada cultura, pero con su sentido universal, holístico, integral, global, mundial, universal. Y entonces, gracias a lo que los sabios nos transmiten, desde todos los tiempos y desde todas las culturas y en la actualidad, con todos los avances científicos, no solo tecnológicos y físicos, de la física teórica actual, de la ciencia actual positiva, también de todas las ciencias humanas actuales y especialmente desde la psicología transcultural, que como ciencia recoge toda la psicología actual y todas las psicologías de todas las culturas del mundo y de toda la historia en un conocimiento completo, global. Lo mejor de todas las culturas, evidentemente para aplicarlo, para construir el nuevo mundo mejor posible que todos queremos.
de paz mundial y de justicia social, evidentemente, o sea, con la aplicación y el desarrollo de todos los valores humanos universales mediante la aplicación de las leyes naturales evolutivas de la vida, universales, las leyes universales. Y entonces, toda esa información que nos transmiten los grandes sabios de toda la historia de la humanidad y de la actualidad, recogida y encarnado todo su espíritu o sus espíritus desde tantas culturas, desde tantas grandes personalidades, grandes sabios, pues en la actualidad se recoge y trabajamos unidos en colaboración para formar este mundo mejor que queremos, este nuevo mundo. Entonces a esto es a lo que hace referencia el término de la resurrección de los santos. Se puede traducir por la reencarnación de los justos, la reencarnación de los sabios. En la Biblia los dos términos más utilizados es los santos y los justos, pero también los sabios. Maestros. Rabí significa maestro en hebreo, como Jesús, como Juan Bautista, su maestre, que era el gran maestre de los esenios, Juan el Ascae, como se demuestra o se puede ver reflejado en los manuscritos del Mar Muerto encontrados al comienzo de esta nueva era, en 1947-48. Y con toda esa información, con toda esa sabiduría, pero sobre todo la sabiduría viviente, la matesis de esos grandes sabios, actualmente encarnados, en carne y hueso, personas que trabajan, que colaboran, que investigan, que estudian, que transmiten, que difunden sus conocimientos. Y con esa herramienta tan fantástica que la vida nos ha regalado en estos tiempos de la red de internet, pues podemos difundir todo lo que estamos difundiendo. No solo por escrito, sino incluso en audiovisual, como todas estas videoconferencias, en directo, en diferido, etc. Así como en audiolibros, en libros, escritos. Bien, esto respecto a la resurrección de los santos. Entonces, el Día de Todos los Santos hace referencia también especialmente a este tiempo. Y es lo que en otras culturas, o en esta misma cultura, pero en otros ámbitos, en otra terminología, por ejemplo, el tibetano, pero que el tibetano, aunque tenga su origen en Oriente, como persona, también encarnada, en carne y hueso, transmite para todo el mundo. Y sus libros han sido publicados a través de Alice Bailey y también habla de todo esto, pero de una forma amplísima.
y especialmente en un libro que se llama La exteriorización de la jerarquía. Esa exteriorización, esa manifestación, es esa encarnación que hablamos, es esa manifestación actual en carne y hueso de la gran sabiduría de los grandes sabios que están hoy día encarnados en el mundo y que recogen todo el conocimiento, toda la sabiduría mediante toda su evolución espiritual y de conciencia. Entonces, desde ese nivel de conciencia, la viven y la transmiten. Y como decía Jung, el famoso psicólogo, coetáneo y amigo de Freud, Carl Gustav Jung, dice que lo importante en la terapia no es la técnica utilizada, sino la personalidad del terapeuta. Su personalidad, evidentemente, hace referencia a su nivel de conciencia, a su capacidad personal que viene de su estado de conciencia, de su nivel de conciencia. Entonces, esos grandes sabios, con esa conciencia despierta, pues son los que irradian sabiduría a toda la humanidad, encarnados en la actualidad, pero que recogen y sintetizan en una matesis, o sea, una síntesis viviente en sus propias vidas y a través de toda su comunicación, toda esa sabiduría intercultural, transcultural en todos los sentidos. En el sentido intercultural, que abarca todas las culturas, lo mejor de todas las culturas para construir un nuevo mundo, y también transcultural en el sentido de que trasciende las limitaciones de cada cultura, trasciende el plano físico, emocional y mental para, más allá de lo mental, desarrollar la conciencia, los niveles más elevados del ser humano y de la conciencia. Entonces estamos viviendo unos tiempos preciosos, con toda esa riqueza humana en todos los planos, desde el material, emocional, mental, en todos los planos. Con lo cual corresponde una gratitud inmensa, que es uno de los valores universales principales, la gratitud, emanación del séptimo chakra, ese sentimiento que corresponde a la bioenergía violeta emanada del séptimo chakra, que es la emanación energética de la glándula pineal, que integra todos los biorritmos del individuo con los biorritmos de la naturaleza, universales. Y que la ciencia actual y la psicología actual investiga y conoce y reconoce en profundidad, con toda una amplitud y con toda la riqueza que podemos recoger de todos los grandes sabios de todas las culturas. En la actualidad más avanzada y sobre todo en el futuro que tenemos por delante de desarrollo, que es que no lo podemos ni imaginar desde nuestra pequeña perspectiva actual. Todo el regalo que tenemos de riqueza humana en todos los planos por delante, en la historia de la humanidad, en este séptimo y último día de la creación. Al decir último, es que Moisés clasificó toda la evolución del universo, la creación del mundo, la evolución del universo, en 7 periodos de tiempo. Y el último es el periodo de paz, en que, en sus palabras, Dios reposó en paz, porque vio que estaba bien. Y estar bien significa que el ser humano
desarrolla en su evolución la conciencia lo suficiente como para salir de esa iniquidad que estamos viviendo y viendo en el mundo, desde esa ignorancia, claro, desde esa falta de conciencia y de humanidad, porque es inhumano toda esa injusticia social, esa iniquidad y esa violencia que estamos viviendo en este Armagedón en el mundo, con toda esa manipulación del llamado poder en la sombra, cuando el verdadero poder es el de la vida, el de la realidad en el sentido más amplio, como lo hemos explicado ampliamente a lo largo de todo este libro. Entonces ese falso poder, esa manipulación, toda esa mentira, todo ese engaño, desaparece con la verdad, evidentemente. Cualquier mentira contrastada con la verdad es vencida por la verdad. Y como decía Jesús, la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, decía. Está en los evangelios, en varios de ellos. Y ahora corre por todo internet. Y lo utiliza todo el mundo. Agnósticos, ateos, creyentes de las más diversas culturas, etcétera, etcétera. Porque es una frase sabia, de un sabio universal. Que en suma tesis, síntesis viviente, desde su conciencia universal, conociendo las leyes naturales universales, esas leyes comunicadas, como en esta frase, pues es universal y es completamente vigente hace 2000 años, actualmente, dentro de 2000 años y siempre. Son paramitas, son frases eternas, universales, siempre vigentes, siempre actuales y fundamentales, esenciales, por su sentido holístico, que refleja la unidad de todo el universo, la unidad de todas sus leyes en una frase. Son frases universales, como hemos estado viendo a lo largo de todo el libro, evidentemente. Entonces, cuando hablamos de la manipulación, nos encontramos, como ejemplo, también en esto que estamos hablando, en esta síntesis, en este capítulo último del libro, cómo lo esencial que acabamos de ver del significado de la festividad del Día de Todos los Santos, podríamos traducir por el Día de Todos los Sabios, por la manifestación del espíritu de todos los sabios, encarnados en la actualidad, en carne y hueso, los sabios, la sabiduría universal. Pues en vez de festejar eso, pretenden justo lo contrario, que es el proceso de la manipulación, evidentemente. Y con todos los medios económicos de que disponen, porque controlan todo el sistema económico, financiero, corrupto del mundo, y su mayor negocio es el mayor negocio del mundo, el armamentismo, que es criminal, y como digo siempre, las armas se fabrican para matar y matan y manipulan a los bancos centrales, toda la banca internacional, los bancos centrales, los gobiernos de los distintos países, los partidos políticos financiados por la banca en general, dependiente de la banca internacional, etcétera, etcétera, etcétera.
son los que ponen, evidentemente, a los presidentes y los financian para que elijamos, el pueblo elija entre distintas opciones que ellos nos dan. ¿De su mano derecha o de su mano izquierda? Mano derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Pero son las dos manos con las que aplastan y manipulan al pueblo, a la población mundial. Y evidentemente financian todas las corporaciones principales del mundo. Y financian pues toda la prensa internacional, los medios de comunicación, Hollywood, el cine, las televisiones, las agencias de comunicación internacionales, todo el mundo de la comunicación. Y un poquito se escapa, evidentemente, la libertad de Internet. También inmensamente manipulado por ellos, pero aún conservando la libertad de la que todos podemos disfrutar como buena herramienta Internet. Como estamos aprovechando, evidentemente. Entonces, ¿qué hace? Lo que instauran a nivel popular no es la festividad de los grandes sabios que transmiten y educan a la gente y difunden los valores humanos universales, sino justo lo contrario. Deforman el significado del día anterior, que es el Día de Difuntos, y lo convierten en un día de exaltación de la muerte. Y desde los niños. Y llegando al extremo de la manipulación pedófila de los niños. Y incluso del satanismo pedófilo. En los niveles más extremos. Pero para ello, lo primero que hacen es una manipulación por los medios de comunicación a nivel social, de todos los ámbitos, y a nivel escolar, etc., para normalizar la muerte. Bueno, la muerte es algo normal, evidentemente. Todos nos morimos, todos los seres humanos. Antes o después dejamos este cuerpo, desencarnamos. Y eso no tiene nada de malo, en el sentido de que cuando es el momento, corresponde que nuestra energía y todo nuestro ser continúe su evolución en otros planos, dejando atrás el plano físico caduco para continuar la evolución universal. Porque la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma en un proceso evolutivo universal de cada individuo en el universo. Y así, el día anterior a ayer, o sea, antes de ayer, el día 31 de octubre, es el Día de Difuntos. Su significado positivo es la reencarnación, la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos en el sentido que se le da en el Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia. Es todo el aspecto de la reencarnación, que en aquella época Jesús y sus discípulos y los esenios, pues es una ley universal que conocían perfectamente, que transmitían, que estudiaban, y que fue luego en el siglo VI que el emperador el emperador Justiniano, en el siglo VI,
Justiniano, por decreto, abolió la reencarnación. O sea, abolió, claro, la ley universal no puede abolirla, eso es evidente, pero abolió el que la gente pudiera estudiar, investigar, conocer, difundir, transmitir toda la teoría de la reencarnación, todo el conocimiento sobre la reencarnación, censurando tanta bibliografía, tantos libros. El emperador Justiniano. Así como anteriormente, en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se considera que se instituyó la Iglesia católica, en el año 325, por el emperador Constantino, que no era cristiano, precisamente para manipular todo ese movimiento tan fuerte y poderoso del cristianismo, que seguían las enseñanzas de Jesús y que en sus primeros siglos tanta fuerza tenía. Y en las fuentes de aquella época pues se ven evidentemente pues todo esto de la reencarnación. Entonces eso es lo que censuraron, manipularon, redujeron en ese concilio de Nicea en el año 325, organizado por el emperador Constantino, como decía. Es donde redujeron la Biblia, el Nuevo Testamento, concretamente a los 4 evangelios, de los más de 30 evangelios que disponían entonces, los redujeron a los 4 que conocemos actualmente. Y quemaron inmensidad de bibliografía, de libros, de escritos, y algunos ocultaron los que tenían y nos han llegado hoy día y hemos descubierto en el siglo pasado, en el siglo XX, pues gracias a Dios aparecieron los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, de los coptos, el cristianismo gnóstico de los primeros siglos de la era pasada, de la era de Piscis, de la era de Cristo. Han aparecido recientemente en el siglo XX, en el siglo pasado simplemente, cuando son de hace casi 2000 años. Y lo mismo los manuscritos del Mar Muerto. Pues tenemos tantísima información que hay que colocar en su sitio, y que esta gente lo que hace es al revés, manipular, cogen un poquito de verdad y le dan la vuelta, le cambian el significado a las palabras, todo el engaño de los nombres, de las palabras, precisamente para evitar que la gente desarrolle su conciencia, que el desarrollo del ser humano, limitarlo, porque un ser limitado es manipulable, y así tener ese falso poder, porque no es un poder profundo, real, sino que es un poder falso, manipulado, engañoso, y es a través del engaño y de la mentira que manipulan a la gente, que se deja manipular, claro. Unos por ignorancia, en realidad todos por ignorancia, en distintos grados. Entonces la resurrección de los muertos, del credo cristiano, corresponde a esto que estamos hablando. Evidentemente corresponde a la reencarnación, y especialmente hace referencia a el fin del mundo viejo, del viejo mundo, en su transformación al nuevo mundo, del nacimiento del nuevo mundo, la nueva tierra. Instamos que todos formen la nueva tierra, donde impere la paz mundial y la justicia social. Es lo que Jesús anunció hace 2000 años, la instauración para ahora, porque él, aunque
Individualmente cada uno puede vivenciarlo, vivirlo en su despertar de la conciencia, pero a nivel social, pues es ahora cuando corresponde toda esa instauración de todo ese desarrollo de los valores humanos, dejar atrás la violencia y desarrollar la cultura de paz para instaurar y que reine la paz mundial y la justicia social y la equidad, como insistimos siempre, y como está profetizado y anunciado en las más diversas culturas. Entonces, manipula y ese día de difuntos lo convierten en una exaltación de la muerte, de la violencia, de lo que antes producía miedo, no solo a los niños, a todas las personas sanas, ¿no? Los muertos vivientes, los zombies, los asesinatos, las masacres, los cadáveres, las vísceras sacadas de los cadáveres. Una cosa es médicamente realizar una autopsia, pero una limpieza. Ahora que te lo pongan a la hora de la cena en la televisión, tantas series televisivas, todas de crímenes, de violencia, y en los crímenes, y si vemos la evolución de ese cine, es que es de película de terror, es puro terrorismo mediático. Y ahora las series, antes era un crimen y resolverlo con una agudeza de inteligencia a ver cómo se resolvía. Pero ahora no, ahora es una manifestación gratuita, sin necesidad, de las autopsias, con los cadáveres encima de las camillas y las vísceras saliendo por ahí. Y encima, en el Halloween, se normaliza todo eso, pero a nivel no popular, infantil incluso, para que los niños ya, en vez de asustarse, se rían, que lo vean como divertido. Y tanto que seamos niños o mayores, las personas parece que ya ven como, vamos a encender la televisión a divertirnos y a vernos la serie de zombies, de muertos vivientes, cuando eso era lo que producía terror siempre, y por naturaleza es lo que debe producir terror, porque está el instinto de conservación, para conservarnos vivos, que aunque a todos nos llegará un día la muerte y desencarnar, dejar atrás nuestro plano físico para continuar a otros niveles, porque la energía ni se crea ni se destruye, insisto, se transforma, pero de una forma evolutiva. Pero eso cuando llegue el momento, pero mientras estamos vivos, formarnos, desarrollar la vida, colaborar con la vida, colaborar con los demás, el ser individual, colaborar con los demás seres individuales, pero en comunicación con el ser universal, con la conciencia de la globalidad. Cuando hablamos a una persona, hablamos a la persona entera, y mejor todavía, hablamos a su conciencia, a su inteligencia, porque sabemos que es un ser inteligente, consciente, y que nos entiende, y que reacciona, y hay una colaboración de acción en todos los planos de la persona. Las dos personas se comunican en todos los planos. Entonces no hablamos, como decíamos en el otro capítulo, a la nariz de un ser querido, no hablamos a su boca, a su frente, a sus ojos, le hablamos a su conciencia, a su inteligencia. Y ahí está la comunicación entre conciencias, entre seres completos, en todos los sentidos. Utilizamos el plano físico, el emocional, el mental, todos los niveles, pero el más elevado es la conciencia. Aquí hay una jerarquía de valores, no esta, que es la que pretenden los manipuladores, que lo material predomine frente a todos los demás niveles, que los niveles más elevados de la realidad, porque estos son niveles de frecuencia objetivos, medibles y medidos, pues que esta objetividad de las leyes naturales con su jerarquía natural de niveles de frecuencia vibratoria, esto es las leyes que hay que aplicar.
la vida en todos sus planos. No la contraria, la degenerativa y la muerte, la evolutiva. La vida es el mudra de la vida evolutiva. Con todos sus planos y el vértice de arriba, el punto nequoda del ser, del Éxodo 3:14 que hemos insistido a lo largo de todo el libro. Entonces manipulan y convierten en algo normalizado el crimen, la violencia, la muerte, y la gente parece que se divierte y en vez de descansar, no, llegan a casa después de un trabajo duro y para distraerse, en vez de recrearse, recrear sus energías, no, distraerse, no pensar en su propio ser, en su propia conciencia manipulada para librarse de esa manipulación, no, que no piensen en eso, que no pensemos, sino todo lo contrario, distraernos, tenernos distraídos para continuar manipulándonos. Y entonces la gente, para distraerse, cansada de un día duro de trabajo, como esclavos, o peor que esclavos incluso, encienden la televisión en el sofá y se tragan una película de miedo, pero de terror, de terrorismo mediático, de manipulación terrorífica mediática. Y ya eso se inculca hasta en los niños, se normaliza como que fuera algo natural y normal. Se ve en las televisiones, en los salones de nuestras casas, desde niños, y en el colegio ya se normaliza, y a disfrazar a los niños el día de Halloween, disfrazarlos de zombies, de muertos vivientes, de cadáveres, con sangre, con trozos de carne colgando del cuerpo, etcétera, etcétera. Y con toda la manipulación, como de Lady Gaga y sus vestidos de carne, vestidos de... vamos, tantas cosas que estamos viendo en todos estos tiempos de manipulación mediática. Porque los medios de comunicación, y Hollywood, etcétera, etcétera, todas las grandes empresas, corporaciones internacionales mediáticas, pues están en manos y están financiadas por esta gente. Y su mayor negocio es el mayor negocio del mundo, que es el armamentismo criminal. Y para que la gente colabore en ese armamentismo, que es el que fomenta las guerras y la violencia en el mundo, porque el mayor negocio es ese. Pues para que la gente colabore y colabore con sus impuestos, y todos los países utilicen nuestros impuestos para financiar la muerte ajena de millones de personas, muchos millones de personas muertas por el armamentismo criminal en el siglo XX, muchísimos, demasiados, más de 100, ya no recuerdo las cifras, millones de personas. Y en este siglo ya van varios, que son demasiados, varios millones de personas en este siglo XXI muertas por el armamentismo criminal. Y financiado también por los impuestos que pagamos las personas pacíficas en su manipulación gubernamental y política. Es indignante completamente. Entonces estamos viviendo ese Armagedón, o sea, armamentismo, Hedón. La otra parte es el Hedón. Hedón con H. Hedón se pronuncia, pronunciando la H. Es el hedonismo con H. Armamentismo, hedonismo. Armagedón. Hedonismo, ¿por qué? Porque es el hedonismo exacerbado. Es fomentar en su propaganda, no solamente la propaganda de guerra y de violencia que acabo de denunciar, como llevo denunciando desde tantos años, sino la propaganda no solo de guerra y de violencia, sino la propaganda del consumismo exacerbado.
consumismo que produce el hedonismo exacerbado. Por eso, hedonismo, hedón. Arma, mentismo, hedonismo. Armagedón. Armagedón, ¿está claro? Pues el Armagedón es la guerra del anticristo anunciada en el último libro de la Biblia, el libro de la revelación del apóstol Juan Evangelista, que da testimonio ahí de la revelación que tuvo directamente de Jesús, de su maestro, de su rabí, de su maestro. Traduciendo las palabras del hebreo al castellano, rabí, maestro. ¿Y qué significa anticristo? Lo contrario a Cristo. ¿Y Cristo qué significa? Ya lo hemos explicado en el libro, muy ampliamente, claramente, en cada capítulo correspondiente. Pero hace referencia a la conciencia crística, o sea, es la conciencia del ser humano cuando se integra, se identifica en el ser universal. Y es algo que en nuestra evolución nos corresponde a todos los seres humanos. Desarrollar nuestra conciencia, despertar, y lo que está escrito en el Éxodo 3.14, capítulo 3, versículo 14, por Moisés, que es considerado como el maestro del pueblo judío y de toda nuestra cultura judeo-cristiano-islámica y universal. Corresponde al ser. Es el yo soy el que soy. Éxodo 3.14. El ser que es en todos los seres. El ser universal que se manifiesta y que es todos los seres individuales. Y que, en definitiva, todos somos como gotitas de agua en el gran océano del ser universal, de la realidad, como lo queramos llamar, en todos sus aspectos, con toda la riqueza de su diversidad inmensa. Inmensa significa inmensa, que no tiene medida, inmensa. Inmensurable, que no es medible, que es inmensa. Pues ese océano del ser universal, del cual formamos parte, somos parte. Pues ellos cogen y lo deforman. No solo lo deforman, le dan la vuelta. A todo el mudra de la vida evolutiva, cogen y lo decapitan. Le quitan, le pretenden quitar y que no se desarrolle en la gente, y para eso toda la manipulación de los medios de comunicación o medios de manipulación masiva, para que no desarrollen su conciencia, los seres. No tomemos conciencia del ser universal que somos. Y separar a las personas, fomentar el individualismo, etc. En vez de la colaboración, al revés, el individualismo. Y en vez de la conciencia del ser y de la naturaleza, y que la naturaleza es sabia, conciencia de la realidad, pues en vez de estar integrados en la realidad, al revés, alienarnos. Y lo hacen muy bien, claro. Tienen todos los medios económicos para ello y contratan, o sea, compran a los mejores profesionales, no los mejores realmente, porque los mejores no se dejan comprar, pero esos son pocos. Pero los hay. Y tenemos en el mundo grandes sabios en la actualidad, encarnados, en carne y huesos. Lo que hablamos de los sabios en este capítulo.
Entonces, sintetizando todo esto, para no extenderme demasiado, creo que lo he explicado de una forma muy sencilla que se entiende, pero para quien quiera ampliarlo, pues yo acabo de compartir precisamente en estos días, que se estaba celebrando el Halloween, y que se ha extendido por todo el mundo. No es solamente los americanos, ¿no? Extendido por todo el mundo. Y en España lo tenemos, en todas las televisiones, las casas, los pueblos. Los niños disfrazándose en las escuelas, educando o deseducando a los niños para que se disfracen de muertos vivientes, de gente muerta, de gente descuartizada, sanguinolenta, etcétera, etcétera. Es que es aberrante. Entonces hay un vídeo que he compartido en estos días, precisamente muy bueno, de una profesora de historia de la Universidad de la Sorbona de París y también de la Universidad Complutense, que está en castellano, que es el idioma de ella, y que lo explica muy bien. Y cómo es aberrante el que esa normalización del pedosatanismo, o sea, el satanismo de los niños, y normalizarlo a nivel popular como ¡ay, qué divertido! Es todo divertido. Qué divertido tiene ver, o sea, incluso haciendo un zapping por la noche en la televisión y solo encuentras, salvo alguna película muy tonta, pero de romántica también manipuladora de las mentes, ¿eh? Porque eso no es verdadero amor, eso es, bueno, incluso por eso se ponen, hay tantas traiciones en ese sentido de las parejas, etcétera. Tanta división, que es el plan de divide y vencerás, o si quieres la paz, haz la guerra, prepárate para la guerra. O sea, ¿más manipulación que eso? No, si quieres paz, fomenta la cultura de paz, cultívate en la paz, lógico, ¿no? Si quieres agua, bebe agua, si quieres paz, pues haz paz, cultiva la paz, la cultura de paz. Pues sí, es la cultura de paz la que sintetiza todos los valores. Y la verdad frente a la mentira. Y el pensamiento crítico frente a la manipulación. Como mi colección en el Google Plus, en mi Google Plus, plus.google.com / el signo de más, Fernando Pardos X. O sea, la letra X. Todo junto. Bueno, se puede buscar en Google simplemente. Por mi nombre. Google Plus. Y en Facebook, que precisamente ayer, día 1 de Todos los Santos, festivo, pues conseguí que me reabrieran mi Facebook después de 6 meses, que me lo habían cerrado hace 6 meses, a principios del 6 de mayo, y ayer 1 de noviembre, pues por la noche, más avanzadas, más de las 11 de la noche, conseguí que me lo abrieran, después de mandarles hasta mi DNI, y decían que tampoco, y lo veía, les mandé mi DNI actual, mi DNI antiguo, caducado, el actual en vigor, claro, que es reciente, estoy con barba, con todo, mi pasaporte con la misma foto, con barba, el DNI anterior para que vieran mi foto sin barba, el dossier del Seminario de Cultura de Paz, donde está mi currículum, una breve reseña personal mía,
y toda una serie de fotos también del Seminario de Cultura de Paz, su apertura oficial o actividades conexas, su desarrollo, toda una serie de secretarios generales de Naciones Unidas, con premios Nobel de la Paz, jefes de Estado y de gobierno, etcétera, 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 con presidentes de tantas ONGs, etcétera. Pues con todas esas fotos, textos, documentos, tal. Bueno, pues me lo abrieron por fin. Pero, gracias a Dios. Y que cuando me lo cerraron tenía 3.530 contactos, amigos de Facebook. Pues sí, eso permitirá ahora, si Dios quiere, el poder difundir este libro cuando se publique y que pueda difundirse todo este conocimiento para el desarrollo del ser humano y para la instauración del nuevo mundo donde reine la paz mundial y la justicia social y la equidad, como está anunciado, como es la promesa, la gran promesa, la promesa divina y tan divina en todos los sentidos de la realidad, desde los planos más elevados, divinos, de la realidad. A nivel popular, hasta los ateos lo dicen. Esta comida es divina, o este paisaje es divino, ¿no? Bueno, pues cada cual en su nivel de conciencia, pues que utilice su conocimiento, pero que vaya evolucionando, despertando, desarrollándose, para sobre todo despertar de tanta manipulación que estamos sufriendo. Entonces, por eso remito a tantas publicaciones mías, vídeos, los libros, etcétera, y en las redes sociales, tantas publicaciones donde se denuncian las mentiras, donde con pensamiento crítico se estudia, se ve la verdad se muestra, la vemos ahí, al fondo el mar, ahí el horizonte, está ahí, detrás del campo este, está el acantilado, un acantilado impresionante, porque esto es como una especie de meseta, la mola, prácticamente plana, como quien dice, como una meseta, y rodeada con el acantilado a pico que baja. Era una meseta de 200 metros de altura, en esta pequeña isla de Formentera. Formentera, el juego de palabras, para que todos formen la tierra, la nueva tierra, la terra nova, Formentera. Y aquí en la Mola, la parte más tranquila de la isla, la montaña, incluso la montaña sagrada, como me decía una alemana, porque aquí hay una interculturalidad tremenda de tantos países. Decía, en la Mola, ahí viven los dioses. Y sí, es un lugar realmente divino, con un paisaje fantástico. Y ahí vemos el mar en el horizonte. El acantilado, detrás del campo está el acantilado y el mar. Y el cielo, y las nubes blancas, preciosas, y el sol, y el rosal recién podado, y las flores que están saliendo de los capullos, y una palmerita que está, bueno, varias palmeritas que están saliendo por aquí, de dátiles que he comido y he tirado los huesos. Esto es la naturaleza, la realidad y su sabiduría, su fecundidad, su riqueza. Esto es lo real. Y lo irreal es la mentira, y es el engaño, y es la manipulación. Y son esos falsos poderes que el pueblo, en vez de ser soberano realmente, por ley natural, por lógica y por evolución, y guiarse de la sabiduría para
aplicar las leyes, sabiéndolas, conociéndolas, aplicándolas. Y guiarse por los sabios, evidentemente, para conocer esa sabiduría y para aplicarla. Cada uno, en nuestro ámbito de personal, familiar, de relaciones, de trabajo, de social, etc., en todos los ámbitos. Si en vez de disfrutar de nuestra libertad con responsabilidad, con honestidad, un valor humano tan olvidado y tan manipulado, evidentemente, con tanta corrupción, no, con honestidad y con responsabilidad, toda la responsabilidad humana de los valores humanos, de manifestar y desarrollar los valores humanos y compartirlos, me recuerdo como documento universal, precisamente, que se firmó precisamente justo al comienzo de esta nueva era, en el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues luego, en 1999, estuvo la Declaración Universal de los Deberes Humanos, responsabilidades y deberes. ¿Por qué? Porque no solamente es lo mínimo, los derechos, lo que a mí no me pueden hacer, lo que a las personas no se les puede hacer, ¿no? Sino todos los deberes, de ahí en adelante, todo lo positivo, todos los valores humanos, toda la riqueza humana que debemos desarrollar, que podemos y debemos libremente, con el libre albedrío que tenemos por ley, desarrollar toda esa riqueza humana en todos los ámbitos, en todos los factores y niveles de la realidad. Está esa Declaración Universal también, que se presentó en la UNESCO. Fue fruto precisamente de uno de los proyectos que puse en marcha y que luego se puso en marcha desde la UNESCO y uniendo como luego también hemos estado actuando, ¿no? Uniendo el saber de los intelectuales, de los académicos, del mundo académico, pero desde un conocimiento evidentemente más elevado, desde una conciencia de los valores universales. Pues uniendo el mundo académico del saber con el mundo político del poder político. Ya era en los años 90, en concreto en el 95, el proyecto Nexus Siglo XXI, y que luego se ha cogido por el Seminario de Cultura de Paz de las Naciones Unidas, en el año 2000, que lo pusimos en marcha, porque ya en 1999 ya estábamos en activo, previamente a la apertura oficial en el 15 de febrero del año 2000. Bueno, pues sí, está bien conocer la historia, tanto de la negativa para no tropezar dos veces con la misma piedra, que es lo habitual del ser humano, como la historia positiva, real, más importante, de toda la sabiduría, no solo actual, sino de toda la sabiduría de toda la historia de la humanidad, para aprovecharla y desarrollarla. Pues sí, hay tanto y tanto y tanto que podemos contar, pero aquí concluimos en este breve libro, sencillo, como queremos, transmitir claridad con sencillez, pero con toda la profundidad, sin perder en profundidad, con palabras sencillas, transmitir la palabra. Que todo el mundo pueda, desde su perspectiva, desde su nivel, desde su cultura, desde sus conocimientos, desde sus creencias, en todo ese sentido universal de todos los valores humanos universales, conocer las leyes universales, evolutivas de la vida, como insisto siempre,
para aplicarlas y todos unidos formar el nuevo mundo de paz mundial y justicia social.